¿De qué lugar provendrá el anticristo? Esa pregunta ha rondado a creyentes, predicadores y estudiosos durante siglos. La Escritura describe la aparición de un líder mundial que ejercerá un poder seductor y opresivo en los últimos tiempos. Y cuando tratamos de conectar esos relatos antiguos con el mapa moderno, surgen 4 candidatos que vuelven una y otra vez en los debates. El mundo islámico, especialmente la antigua Babilonia en lo que hoy es Irak, Israel, los Estados Unidos y Europa. Hoy quiero recorrer con calma cada una de esas opciones, mostrar las evidencias bíblicas e históricas que suelen esgrimirse a favor y en contra, y compartirte por qué, con prudencia y humildad interpretativa, pienso que Europa encaja mejor con el conjunto de pistas que nos deja la Escritura. Antes, si esta pregunta te interesa, coméntame abajo cuál de estos 4 te parece más probable y por qué. Estaré leyendo y podría dedicar un episodio a los argumentos más votados. Comencemos por la conexión más literal con la Escritura. Babilonia, hoy en Irak. En el libro de Apocalipsis, Juan ve una ciudad llamada Mystery Babylon, un centro de riqueza, comercio y corrupción que ejerce enorme influencia económica sobre las naciones del mundo. Tradicionalmente, Babilonia fue la gran ciudad del imperio de Nabucodonosor. Sus ruinas están en la región que hoy llamamos Irak. Para quienes toman una lectura más literal o histórico-geográfica de Apocalipsis, identificar a Babilonia con la ciudad real o con su territorio parece natural. La referencia bíblica remite a una entidad que fue y cuyo recuerdo sigue vivo en el terreno. Hay además resonancias culturales y religiosas que algunos vinculan al surgimiento de un poder que controla rutas comerciales y plazas financieras desde una ciudad en esa zona. A este argumento se suma fuera del propio canon bíblico la existencia de expectativas mesiánicas en el mundo islámico, como la figura del Mahdi, que en algunas tradiciones es una persona que traerá una unión religiosa o política en Oriente Medio. Algunos se preguntan, ¿podría un líder carismático surgir en ese contexto y ser aceptado como una autoridad mundial, quizás como una respuesta a crisis políticas y económicas? Además, la profecía de 7 años, tomada de la interpretación de las 70 semanas de Daniel 9, en lecturas futuristas, se ajusta a escenarios en los que un líder firma un pacto o tratado que dura 7 años. En una región de tensiones geopolíticas como Medio Oriente, un acuerdo así no es difícil imaginarlo. Pero hay objeciones serias. Primero, Apocalipsis utiliza un lenguaje altamente simbólico. Mystery Babylon puede ser tanto una ciudad concreta como un símbolo de un sistema económico y religioso corrupto. Muchos intérpretes sostienen que Babilón en Apocalipsis es más una representación de poder mundial decadente que una referencia exclusiva a la Babilonia literal. Segundo, ¿cómo reconciliar la idea de un templum judío aceptando a un líder opuesto a Dios si ese poder emerge desde un contexto no judío o incluso islámico? Además, políticamente hoy es difícil imaginar que una sola ciudad en Irak recupere el dominio económico y cultural global suficiente como para seducir a todas las naciones del mundo de la manera que describe Apocalipsis. Es una posibilidad que exige muchos supuestos y transformaciones históricas radicales para encajar. Pasemos al segundo candidato, Israel. Hay quien razona que tiene sentido que el anticristo nazca o actúe desde el propio pueblo al que pertenecen las promesas mesiánicas. Las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento están tejidas en el contexto del pueblo de Israel, y Jesús mismo tuvo confrontaciones con las autoridades judías de su tiempo. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo a los líderes judíos que si viniera otro en su propio nombre, probablemente lo recibirían.
Ese pasaje es usado por algunos para sugerir que un líder falso podría ser acogido por parte del pueblo de Israel. Más aún, muchas interpretaciones futuristas de Daniel y de 2 Tesalonicenses conciben un periodo de 7 años en el que un gobernante firma un pacto y más tarde se revela como el hombre de pecado, que profana un templo, lo cual encajaría, en apariencia, con la reconstrucción de un templo judío y la participación de actores dentro de Israel que lo aceptarían. A favor también juega la lógica interna del relato bíblico. Jesús venció en medio de Israel y las últimas escenas de la historia del pueblo de Dios ocurren en Sión y en Jerusalén en muchas cronologías escatológicas. El que un antagonista apareciera allí, usara símbolos religiosos y llevara a cabo engaños que involucraran prácticas del culto, no es invención de la imaginación moderna, sino una línea coherente con varias lecturas de los textos. Sin embargo, afirmar que el anticristo será necesariamente de Israel choca con limitaciones textuales. La Escritura no dice explícitamente el anticristo será israelí. La idea de un templo reconstruido y de una figura que se siente en el templo de Dios proviene de interpretaciones, particularmente de 2 Tesalonicenses 2, que algunos aplican literalmente, pero otros lo ven como un lenguaje simbólico sobre la usurpación del culto y la verdad. Además, hay preguntas prácticas. Hoy no existe un templo activo y la política y las sensibilidades religiosas de la región hacen difícil prever una aceptación masiva de un líder que se presente con pretensiones universales. Por tanto, Israel es un candidato plausible en varios escenarios interpretativos, pero no hay en la Escritura una declaración directa que cierre la cuestión. El tercer candidato moderno que a menudo aparece en las discusiones es Estados Unidos. Este argumento no se basa en conexiones arqueológicas con Babilonia ni en continuidad histórica con Roma. Se apoya en una lectura simbólica de Babilón como un sistema opulento, culturalmente dominante y moralmente corrupto. Si Mystery Babylon es una maqueta de decadencia económica y cultural más que una ubicación geográfica, ¿qué nación moderna reúne esas características? Para muchos, por su peso económico, su influencia mediática y su papel central en la política global, es la mejor apuesta. Desde Hollywood hasta los centros financieros, desde la exportación de valores al consumismo, la imagen de una ciudad-estado que exporta un estilo de vida encaja con la interpretación simbólica. Argumentos a favor incluyen la capacidad de seducción cultural y el hecho de que la influencia estadounidense se extiende a través de fronteras, consolidando estilos de vida y prácticas económicas que podrían, según algunos, promover un sistema global susceptible a un liderazgo anticristiano. También hay quienes señalan elementos religiosos en la política estadounidense que, en ciertos momentos, han abogado por movimientos mesiánicos poco ortodoxos, lo que serviría a un líder que busca legitimidad religiosa y política simultáneamente. Pero rápidamente surgen objeciones. La Escritura no menciona a Estados Unidos ni a ninguna nación moderna por nombre. Leer los símbolos antiguos y aplicarlos a una superpotencia contemporánea es correr el riesgo de anacronismo. Además, si bien Estados Unidos es poderoso, su estructura política, que combina libertades, procesos democráticos y una sociedad civil plural, no se parece al dominio monolítico del líder mundial descrito por algunos pasajes. Finalmente, reducir Babilón a una sola nación moderna puede oscurecer el alcance simbólico del texto. Apocalipsis se refiere a sistemas y fuerzas espirituales, no solo a capitales materiales. Eso nos lleva al cuarto candidato, Europa.
Aquí es donde quiero detenerme con más detalle, porque es la opción por la que con cautela me inclino como la más coherente desde una lectura que integra Daniel 2, la continuidad histórica con Roma y las pistas de Apocalipsis. Empecemos por Daniel. En el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, una estatua compuesta por distintos materiales que representan reinos sucesivos. La cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y finalmente los pies de hierro mezclados con barro. Muchos intérpretes han visto en ese esquema una progresión desde Babilonia hasta el Imperio Medo-Persa, luego Grecia, luego Roma y finalmente una fase final que retoma elementos del poder de Roma, pero fragilizada, dividida, mezcla de fuerza y fragilidad. Esa lectura ha sido dominante en la tradición que vincula el poder final con una restauración o continuación del espíritu imperial de Roma. En el Nuevo Testamento, el trasfondo romano está presente en la mentalidad de los apocalípticos. Apocalipsis, por ejemplo, utiliza imágenes que recuerdan el poder imperial y sus ciudades satélites. Algunos símbolos que describen reinos y bestias dialogan con la historia de Roma y sus sucesores. Si conectamos esa línea con la Europa contemporánea, especialmente con la idea de una unión de naciones que busca integrar monedas, instituciones y estructuras políticas supranacionales, aparece una analogía que muchos comentaristas consideran significativa. Una colección de naciones antiguas que en el último acto tenderían a formar un bloque con rasgos de imperio, aunque imperfecto y con fragilidades internas. Algo parecido a los pies de hierro y barro que Daniel describe. Además, en la iconografía política europea y en algunas arquitecturas institucionales se encuentran ecos de modelos imperiales. Plazas que evocan la grandeza romana, estatuaria que remite al pasado clásico y una idea de centralización administrativa que, aunque diferente de un imperio militar, sugiere una continuidad civilizatoria. Algunos observadores también señalan que la Unión Europea, con su moneda común y sus intentos de armonización legislativa, podría funcionar en ciertos escenarios como la infraestructura sobre la que se levantaría un liderazgo con ambiciones globales. No digo que la UE sea el anticristo, sino que, interpretando Daniel y Apocalipsis en clave histórica, Europa, como heredera del mundo romano, encaja de manera coherente con las señales textuales sobre un poder final dividido, pero capaz de influir grandemente. A favor de esta opción también está el hecho de que, a diferencia de Babilonia literal o de una potencia aislada como una sola ciudad iraquí, Europa reúne rasgos históricos, culturales y religiosos que dialogan con las profecías en su conjunto. Es la continuación cultural de Roma. Ha sido epicentro de la cristiandad histórica y, paradójicamente, hoy enfrenta un proceso de secularización y pérdida de fe, que algunos interpretan como terreno abonado para sistemas ideológicos alternativos. Esa combinación de herencia cristiana y decadencia secular ofrece una plataforma plausible para la seducción a gran escala que describen los textos apocalípticos. No obstante, las objeciones a Europa también son respetables. La Unión Europea no es un imperio monolítico, es una construcción que encara crisis internas, pluralidad política y desafíos para consolidar una identidad unificada. La comparación entre un edificio o un símbolo europeo y la Torre de Babel puede ser potente visualmente, pero es simbólica, no probatoria. Y debemos recordar la advertencia. Usar paralelismos culturales como evidencia concluyente corre el riesgo de transformar observaciones en certezas dogmáticas, algo que debemos evitar. Al finalizar este recorrido de 4 candidatos, Irak, Babilonia, Israel, Estados Unidos y Europa, quiero subrayar algunas distinciones metodológicas. Primero,
La Biblia nos da señales, no coordenadas exactas de GPS. Textos como Daniel 2, Apocalipsis 17 y 2, Tesalonicenses 2, ofrecen imágenes, símbolos y descripciones de dinámica espiritual y política, pero cómo esos signos encajan con la geografía contemporánea depende en gran medida de nuestro enfoque hermenéutico. Algunos lectores privilegian una lectura literal y geográfica, otros una lectura simbólica y panorámica. Ambos enfoques son respetables y ambos tienen limitaciones. Por eso suelo emplear con frecuencia expresiones como posible, según algunos eruditos, o es plausible, para dejar claro que estoy trazando hipótesis razonadas y no declarando dogmas. Segundo, cuando contemplamos los argumentos por Europa, hallamos una coherencia histórica y literaria que me parece robusta. La conexión con la continuación del Imperio Romano, el retrato de un poder final dividido pero influyente y la presencia de instituciones supranacionales modernas que podrían facilitar la emergencia de un liderazgo con proyección planetaria. No es una prueba concluyente, es, en mi opinión, la hipótesis más consistente cuando tomamos Daniel, Apocalipsis y el telos histórico juntos. Por tanto, con humildad, digo que me parece que el candidato más probable es Europa, entendida como esfera de poder que puede canalizar rasgos del antiguo imperio hasta dar lugar a una autoridad global. Sin embargo, y esto lo repito con convicción pastoral, la pregunta más importante no es tanto de qué país o región vendrá el anticristo, sino cómo nosotros, como creyentes, vivimos a la espera del Señor. La Escritura dedica más energía a exhortarnos a estar vigilantes, a perseverar en la fe, a evitar que el amor por el mundo apague nuestra esperanza. Mientras debatimos mapas y símbolos, la llamada central es a perseverar en oración, en santidad y en misión. ¿Qué implica eso en lo concreto? Implica cultivar una vida espiritual coherente, lectura y meditación de la palabra que nos formen en verdad, comunión con otros creyentes que sostengan nuestra vida espiritual, y testimonio activo entre quienes viven sin esperanza. Implica también discernimiento, estudiar las señales, sí, pero con humildad, evitando la soberbia de quien cree poseer la clave definitiva. Implica compasión, no caer en la trampa de ver a grupos religiosos o naciones como enemigos morales irreversibles. La misión cristiana es anunciar el Evangelio con amor, incluso a quienes hoy se oponen o desconfían. Antes de cerrar, una rápida síntesis de las referencias que sostienen buena parte de este diálogo. Daniel 2, con la estatua de materiales mixtos, nos habla de reinos sucesivos y de un final que retoma la realidad del poder imperial en forma fragmentada. Apocalipsis 17 describe a una ciudad o sistema llamado Babilón como un centro de influencia y corrupción. Tesalonicenses 2 advierte sobre la aparición de un hombre de pecado que se exaltará por encima de todo y que será revelado en su tiempo. Y los dichos de Jesús sobre la recepción de otro por parte de líderes religiosos nos recuerdan que la seducción puede venir incluso desde quienes esperan una salvación propia. Todas estas piezas juntas no nos dan la certeza de una nacionalidad, pero sí una trama de señales que podemos evaluar con prudencia. Al concluir, quiero dejarte con 3 recomendaciones prácticas. Primero, mantén una postura de estudio y oración. Investiga las Escrituras con seriedad y pide al Señor discernimiento. Segundo, prioriza la formación espiritual sobre la especulación. El conocimiento sin santidad no edifica. La alerta sin amor endurece. Tercero, participa en la misión. La historia de la salvación avanza cuando los creyentes proclaman a Cristo, no cuando se encierran en teorías conspirativas. Si este tema te movió,
Comparte en los comentarios cuál de los 4 candidatos te parece más sólido y por qué. Si recibimos suficiente participación, prepararé un video respondiendo a las objeciones más votadas. Y si quieres seguir profundizando en señales y contextos escatológicos, mira el video relacionado que he dejado en la descripción sobre 17 señales antes de la venida de Cristo. Suscríbete para no perder futuras reflexiones. Comparte este mensaje con alguien que esté interesado en profecía bíblica y sobre todo, mantente firme en la esperanza. La última palabra pertenece a Cristo.